no hay problema. Bienvenidos a un nuevo Zoom de Genedia Experience en el contexto de una actividad que tenemos organizada para julio, para concretamente los días 1, 2 y 3 de julio en Aranjuez, Madrid, España, para aquellos que estáis conectando desde fuera. Y bueno, el Zoom que tenemos hoy programado, el título que lleva es El camino de la voz, conecta con tu voz interior. Y va a estar con nosotros, pues bueno, van a estar los dos principales partícipes de lo que es esta actividad, tanto Mo de Jong como Andros Ruth, ¿vale? En principio, en el día de hoy, quien iba a estar solo iba a ser Andros Ruth, pero es que, bueno, hemos tenido que sacar un poquito al psicomago porque nos queda muy bien y hemos dicho, venga, pues estate tú también y le damos un poquito más de vidilla también al Zoom. Así que van a estar los dos. Por poner el contexto de quién es Andros, pues Andros es el fundador del Teatro de la Conciencia Plena y, bueno, es diplomado en coach. Perdona. Mo. Porque Andros no, todavía no. Andros no. Digo, Mo. Perdona, sigue. Mo de Jong. Bueno, él es el fundador del Teatro de la Conciencia y se formó en coach, ha sido coach profesional en Estados Unidos, en Canadá. Tiene una trayectoria pues larguísima en determinados países. Como veis, por el acento que tiene, él es francés, aunque ya se le está pegando el de Málaga y también las buenas costumbres de aquí. Y bueno, es uno de los principales quien nos cautivó de cara a hacer esta actividad aquí en julio, ¿no? Pero hoy también contamos, lógicamente, con Andros Ruth, que es el principal protagonista de hoy, ¿vale? Andros Ruth, que también participa en lo que es la actividad, es un músico. Voy a leer un poco porque tiene una serie de... Es un artista, por decirlo de una manera, ¿no? Porque es músico, intérprete en vivo, multiinstrumentalista, compositor, productor, apasionado de la música étnica, y sobre todo la ancestral y la de raíz, que es infinitamente, bueno, una persona que es incansable en esa búsqueda, esa conexión, pues a través de la música con lo que es nuestro alma, ¿no? Y también con las herramientas, en este caso de la música, colabora junto a la psicomagia de Mo en lo que es la sanación de las personas, ¿no? Y en dar herramientas para que realmente nos podamos sanar. Ya esto ahora os comentarán un poco ellos, ¿vale? Actualmente comparte una síntesis de su aprendizaje musical a través de los conciertos introspectivos y la música del silencio y los talleres del camino de tu voz. Es un viaje de autodescubrimiento a través de tu propia voz. Y sobre todo está inspirado de la cultura budista, la hindú, la sufí, la chamánica, y el camino de la voz es una manera de abrirse a un espacio que conecte pues, con el alma de cada uno de nosotros. Así que bueno, si queréis doy paso ya a Andros para que nos comente un poco también, pues voy a decir que quién es él, quién se considera que es, qué es lo que hace y que nos comente un poco, pues para aquellos que no le conocéis, a lo que se dedica y qué es este camino de la voz que conecta con tu interior. Buenas tardes. Hola, Andros. Muy buenas tardes, Joaquín, y a Buenas. todos los presentes. Un gran gusto estar aquí con todas vosotras y vosotros, compartiendo este momento de cara al próximo retiro que compartiremos ahí, como bien has dicho. Bueno, buena pregunta esa de quién soy yo, quién me considero, ¿no? La pongo fáciles a inicio, ya ves. ¿Verdad, eh? Vale. Pues lo voy descubriendo por el camino, Joaquín. Muy bien. Lo voy descubriendo por el camino. Como dijo un maestro cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, hemos venido como mínimo para dos cosas. Una, para compartir lo que sabemos y otra, para aprender lo que no sabemos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, de cara a, como bien me has presentado, pues básicamente me dedico a la música en general, puesto que la uso de muchas maneras diferentes, ¿no? Entre los conciertos de música para el silencio, Camino de tu voz, que también es algo bastante amplio, que tiene que ver con el canto armónico también. Son todo herramientas que he ido adquiriendo con el paso de los años en mi camino de autodescubrimiento, de rearmonización y sobre todo mi propósito personal con todas ellas es poder acercarlas, poder acercar algo que realmente, algo que usamos todos los días, hablando del camino de tu voz, que es nuestra voz.
algo que es único a cada uno y cada una de nosotros, realmente, puesto que no hay dos iguales, ¿no? De alguna manera. Y que es algo que aprendemos a usar desde muy pequeños, ¿no? Siempre lo hemos aprendido de una manera intuitiva al principio, pero cuando interviene la mente concreta en nuestro proceso formativo como humanos y la personalidad y todo eso, pues vamos tal vez olvidándonos cosas que en un origen ya sabemos, puesto que somos seres sensibles, ¿no? Y gracias a esa sensibilidad, pues podemos conectar con el efecto, con la causa que produce el utilizar nuestra voz de unas maneras o de otras. Así como breve introducción de dónde viene el camino de tu voz o cómo ha llegado a ser como es, pues puedo contar un poco de mi historia personal. Yo empecé con la música de chiquitito. Digo gracias a Dios porque fue por la comunión y como muchos otros niños mi razón de hacerla fueron los regalos. Y tuve suerte porque me regalaron una guitarra. Entonces ahí empezó mi camino musical. No ha parado desde entonces una búsqueda de transformación ininterrumpida, ¿no? Al principio lo que tenía más cercano por la cultura en la que vivía, pero muy pronto en la adolescencia empezó a extenderse más hacia otros ámbitos culturales y hoy en día sigo cada vez encontrando músicas nuevas que vienen de culturas nuevas y sobre todo las que más me han interesado y más me han aportado en mi camino son culturas y formas de utilizar el sonido, la música y por lo tanto la voz de culturas que han de alguna manera mantenido una conexión con el origen. Sean religiones, sean corrientes espirituales, etcétera, lo que a mí me ha aportado va más allá de todo dogma y de todo ideal. De alguna manera, de forma muy natural en mi camino, he ido cogiendo lo que me ha sido útil y lo que he visto, pues esto que aquí llaman así, pues es lo que es, más allá de cómo lo llamen, ¿no? Pero me he dado cuenta de que allí en la otra parte del mundo lo usan de una manera casi idéntica, por así decirlo de alguna manera, y lo llaman de otra manera. Pero al final, ¿por qué? Porque más allá de cómo nosotros, los humanos, hayamos interpretado eso, que son leyes universales de sonido, de vibración, por así decirlo, eh, es como es. Si lo entiendes es como es, y si no, pues también es como es, de alguna manera, ¿no? Entonces, a través de mi experiencia personal en un momento de intensa búsqueda interior, donde estuve años viviendo desconectado de alguna manera de la sociedad, en los pies de los Alpes franceses, con tanto tiempo libre y sobre todo porque no me dejaban en casa experimentar todas estas locuras con la voz, pues gracias a tener la naturaleza cerca fue un intenso periodo de búsqueda y de poner en práctica dentro mía todos esos conocimientos que había ido adquiriendo para finalmente realizar esta síntesis que he llamado el camino de tu voz. Entonces, en esta síntesis hay partes sobre todo hago hincapié en el Nada Yoga, que para lo que no conozcáis, es el yoga del sonido. Igual que el Hatha Yoga, otros tipos de yoga se concentran, o el Bhakti Yoga, en una parte devocional o en una parte de depuración física. El Nada Yoga se encarga fundamentalmente de la conexión con la divinidad a través del sonido, del uso del sonido desde la propia voz, que es el instrumento primordial por excelencia y más antiguo que tenemos, a otros instrumentos de la tradición india en general, ¿no? Aparte de esta tradición de Nada Yoga, pues he podido tener la suerte de aprender a través de los zikr sufíes, por ejemplo, que son rituales donde simplemente se recitan los nombres de Alá con una intención devocional y de conexión. Aunque más allá de la parte psicológica, por así decirlo, se sigue usando la voz en un contexto muy concreto, que ahora voy dando pistas para luego ir hilando hilos. Sé que son muchas cosas, pero intentaré que luego esto pues culmine en un sentido pleno, ¿no? En todo esto. Aparte de estas dos tradiciones hay muchísimas más. Los inuit de Alaska, los esquimales, tienen rituales que se ponen frente a frente y se cantan. Entonces con la respiración y la propia voz simplemente es una manera de conectar y de abrir el corazón entre ellos, ¿no? Están los hebreos que recitan vocales, simplemente habéis visto en el Muro de las Lamentaciones.
pasan horas y horas usando las vocales. O los cantos nativos americanos, que básicamente es heya, ya, ya, wana, heya, porque cuando cantamos no alargamos una consonante en general, son las vocales, ¿no? Y el cambio de una vocal a otra, donde realmente hay un poder oculto que va más allá de la interpretación intelectual que nosotros le podamos dar. Y eso tiene un sentido que en el Nada Yoga explica muy bien, correspondiendo cada vocal a un centro energético. Entonces, ya partiendo de la base de que si hay una de las ciencias esotéricas más antiguas del planeta, por decirlo así, ¿no?, que va más allá de 16.000 años atrás, con los rishis, que conocían la existencia de un átomo viviendo en cavernas en taparrabos, por ejemplo, pues ya es como para darse cuenta de que ahí probablemente hay algo. Hay una información que nos puede ser útil en función de cómo la usemos, ¿no? Y eso es lo que me parece paradójico, que como es algo que utilizamos cada día con el ABC de los días, pero también podemos reconocer el poder que tiene la voz en ciertos contextos también cotidianos. Por ejemplo, cuando tenemos la necesidad de gritarle a alguien, pues es el mismo mensaje tal vez que podamos decir de otra manera, pero la forma en la que lo decimos tiene un impacto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí hay algo que es así. Y curiosamente, más allá de las diferentes lenguas que hay en el planeta, una pregunta, la música de una pregunta, la musicalidad de una pregunta, una frase dubitativa o una frase imperativa, se entiende exactamente igual en todas las culturas. Es un dato curioso, ¿verdad? Entonces, más allá de lo que nosotros transmitimos con nuestro mensaje simbólico, que son palabras, verbo, hay un poder muy grande en la música que hay ahí, en la música que utilizamos al hablar. Esto tiene también mucho que ver con el camino de tu voz, porque no es solo un método de puedo elevar mi energía, puedo subir mi energía, puedo quitarme un dolor de cabeza en un momento dado, recitando una vocal concreta y poniendo la atención en algún lugar concreto de mi cuerpo, sino que también a través de esta práctica lo que se pretende es una sensibilización y una escucha profunda de cómo yo uso mi voz en todos los contextos. Entonces, fíjate, si reconozco el efecto de esto, de gritar, o cuando hacemos el amor, ¿no?, usamos la voz. No es en un contexto cotidiano, o puede que sí, ya depende de cada uno, cada una, cómo tenga su vida sexual, pero reconocemos que tiene un efecto. ¿Es casualidad? Me pregunté en un momento dado, después de haberme inmergido, no sé si se dice así, inmerso, en todas estas corrientes que usan, como los Buito Monks del Tíbet, que hacen un canto muy profundo que parece que viene del centro de la tierra, algo de ultratumba, o los mongoles con su canto armónico. Dije yo, a ver, ¿por qué será que saludamos a la gente diciendo ¡eh! Y no decimos ¿verdad? Es una pregunta muy tonta, pero cuando yo me la planteé dije, a ver si hay algo aquí, voy a seguir investigando, ¿no? ¿Por qué será que cuando nos duele algo decimos ¡ay!, ¿no? Pero un karateca dice ¡ya!, lo contrario, ¿verdad? Entonces dije, ¿será que hay algo ahí? A través de la práctica que ha sido confirmada a posteriori, quiero dejar esto claro, porque el camino de tu voz, en principio, ha sido una experiencia propia, mía, que luego he ido pudiendo confirmar cosas muchas que he tenido que desechar porque han sido simplemente mi experiencia personal y tal vez no era tan útil para compartir, pero lo que sí pretendo compartir son cosas que han sido confirmadas y que han sido usadas así en diferentes partes del mundo, por diferentes culturas, puede que al mismo tiempo, puede que no, pero que a lo mejor no estaban en contacto en ese momento. Y estas preguntas me han ayudado a confirmar esto. ¿Será que hay un movimiento energético asociado a cada vocal? Y es por eso que en el Nada Yoga lo asocian con cada uno de los centros energéticos llamados chakras, que significa rueda en sánscrito. ¿Será que hay algo?
Y entonces para mi estupor me di cuenta de que cuando tú recitas las vocales en el orden que ellos establecen, que es U en el chakra raíz Muladhara, U, O, la O más abierta con diéresis, que aquí no usamos, pero en Alemania y en otros países anglosajones sí. A en el corazón, A en la garganta, E, I. Cuando tú pruebas con una escucha sensible y poniendo atención en algunos lugares de resonancia concretos, haces esta serie de vocales en ese orden, lo que ocurre es que los armónicos, y ahora entro en el canto armónico ya para terminar la introducción y dejar espacio a algunas preguntas o dudas sobre todo esto, lo que ocurre es que de manera natural los armónicos que se producen en la voz que todos tenemos. Antes de entrar aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es un armónico, porque si no, difícilmente vamos a entender esto. Me gusta poner el ejemplo que es más visible, porque los armónicos no se ven, por lo menos con estos ojos, es la luz. La luz, como sabemos, que es luz blanca, cuando la pasas por un prisma se divide en los 7 colores, ¿no? En todo el espectro de colores, cuando un arco iris. Pues con el sonido pasa un fenómeno similar. Todo sonido fundamental, que es mi voz ahora mismo, a una nota, está hecha por muchos pequeños sonidos, por muchas frecuencias diferentes, que van en un rango tan amplio que solo podemos oír un rango muy concreto, nosotros los humanos con nuestro oído. Los que lo tengan o tengamos más desarrollado podremos escuchar más o menos, pero eso más que nada depende, más que de la biología, depende de la atención, la capacidad de atención. Entonces, eso básicamente es un armónico. Cuando escucháis a alguien cantar armónicos, toda esa flautilla que habéis escuchado ahí, Perdona, acordaros de los micrófonos, por favor, para que no se os oigan los armónicos, nada más que ando. Ya tendremos oportunidad de compartir armónicos en el retiro. De sobra, vamos. Por donde iba es que esos armónicos están en la voz de todos. Y una de las maneras más sencillas de ser consciente de ellos es precisamente recitar estas vocales en orden. Porque ocurre que cuando lo haces, las notas que salen de esas vocales son la escala mayor. Es como si tocas todas las teclas blancas del piano en orden. Solo al cambiar las vocales de una a otra en ese orden. Es decir, tomar tiempo e ir articulando bien con atención, tener el cuerpo preparado a través de la respiración, etcétera, para que el aire pues no sea como que lleguemos ahí cansados. Ocurre mágicamente que sale la escala mayor. Entonces, cuando tomamos conciencia de esto, pues es la confirmación de que esta sabiduría ancestral ya era conocida hace miles de años y está a disposición de todo el mundo. Claro, porque es que lo fundamental de todo esto no es que te den o dar un taller en el que lógicamente sería que esto existe, sino dar herramientas para que cada uno de manera sencilla, practicándolo, de alguna manera lo pueda sanar, pueda ayudar a otros, ¿no? Es un poco también lo que se espera dentro de lo que son las actividades que realizamos. Exactamente, totalmente de acuerdo. Es más que decir que esto es así o no, más allá de eso, es que podamos experimentarlo nosotros mismos. Si tú no puedes experimentarlo, no tiene ninguna validez, sea lo que sea cualquier teoría, cualquier método, cualquier cosa que compartamos, ¿no? Entonces, del camino de tu voz va que a través de métodos súper sencillos, que no necesitas para nada ser un cantante de ópera para sacarle provecho, ni mucho menos, porque el hecho de que tú seas consciente de esto y de que cada vocal resuena y se puede localizar la vibración muy concreta en cada parte del cuerpo, cada chakra está relacionado con emociones, con aspectos metafísicos, con órganos. Y esa vibración la podemos sentir a través de estas prácticas en el cuerpo, que son algunas de las dinámicas que facilitamos
en estos talleres. Claro, y esto estás hablando de la voz, pero lógicamente siempre la vas acompañando también con instrumentos tradicionales de diferentes culturas. Exactamente, Joaquín. En el caso del camino de tu voz, lo que se comparte son herramientas que quedan puramente en el entorno de la voz para poder sacar la máxima capacidad y ver cómo ya de por sí tenemos tanto que descubrir, porque no hay ninguna meta realmente. No hay, es infinita. Es una práctica tan sencilla que con que la hagas 5 minutos al día concentrado, vas a ver, para mí, más allá de cualquier teoría, lo importante es el resultado de las cosas, ¿no? Y ahí cada uno a través de la experiencia puede confirmarlo si le sirve o no. Yo por mi experiencia personal puedo dar fe de que es algo que hago todos los días, no porque quiera llegar a ningún lado, sino porque me aporta bienestar, me aporta calidad de vida y me aporta cada vez sensibilizar de alguna manera más mi oído y ser más humano, porque al final todo esto te hace ser más consciente de, oye, si yo le he dicho esto a esta persona, que es otro ámbito, ¿no? Que ya es más a nivel conciencial de lo que se puede sacar provecho de todo este conocimiento. ¿Por qué será que se lo ha tomado así, no? ¿Será a lo mejor lo que he dicho o la forma en la que lo he dicho? Más allá, ¿no? Sabemos que la gran parte de la comunicación es no verbal. Entonces, si decimos que la música es el lenguaje universal y en cualquier parte del mundo una canción triste suena a triste, ¿eh? La música del lenguaje es música también. ¿Y cómo encajó, quiero decir, de cara a lo que es esta actividad de psicomagia que tenemos planteada, cómo encaja, vamos, nosotros sabemos que encaja a la perfección y es más, la suma de esta actividad con todo lo que va a conllevar, pues la gente va a experimentar un cambio brutal, va a disfrutarlo y va a salir con muchas herramientas, pero fundamentalmente, ¿cómo quisiste que encajara y cómo lo has encajado y cómo lo tenemos dentro de esa estructura? No voy a hablar del programa completo que hay de actividades, ¿vale? Pero sí, cómo lo encajas, en qué momento, cómo os complementáis de cara a estas actividades y a esta sanación hacia la gente y dotarles de estas herramientas. Bueno, hay que saber que la psicomagia primero es la magia del alma, ¿no? Es que yo me acuerdo que la persona que me ha despertado, estudio muchas herramientas, muchas terapias, la magia de los andinos, la magia de la cabal, etcétera, etcétera. Pero hay como un psiquiatra que se llama Heinz von Förster, que ha escrito muchos libros de la escuela de Palo Alto, que él hablaba del constructivismo. ¿Qué significa el constructivismo? Significa que nosotros construimos nuestra realidad y esta realidad la creemos. Creemos que mi sufrimiento, mis pruebas, mis dudas, mis miedos son la verdad. Y así que con esta verdad seguimos nuestra vida pensando que tenemos que seguir este camino que no es realmente un camino real, es una percepción que tenemos de la realidad. Así que ¿cómo se encaja? La magia, la psicomagia, es la conexión con Dios, el universo, el ser, bueno, lo llamamos como queremos, cada uno tiene su palabra. Pero para que entremos fácilmente, hay una preparación. Y efectivamente la preparación de la música es para relajar a la persona, para que se conecta poco a poco, para que no vamos de manera directa y de manera brutal. ¿Por qué? Porque durante 2 días la gente va a experimentar algo muy fuerte. La última vez, la conferencia que hice, donde estaba la protagonista, yo creo que la gente ha visto 5% o menos de lo que pueden vivir. Porque es muy difícil a través de un ordenador de sentir o de interactuar con el alma de la persona, porque estamos, bueno, hay una pantalla y los redes, como el internet, etcétera, no podemos entrar realmente, pero con la mirada, con la energía, la gente se conecta. ¿Para qué? Para que ve que hay otro camino. Hay otro camino. Y cuando la persona ve que hay otro camino, en este momento tiene el derecho de decir, ¿lo cambio o no? Porque yo no voy a forzar a nadie de cambiar. Si hay gente que me dice, no, yo he visto que hay un camino mejor para mí, pero no quiero, por esta razón, lo respeto. ¿Vale? Entonces con Andrés hicimos unos espectáculos aquí en Málaga en un teatro
y se encajaba muy bien. La gente durante 1 hora y media. Yo tenía, me acuerdo, 20 minutos para buscar el dolor de la persona y sacarla de su cárcel. 20 minutos. Entonces lo hemos conseguido y a través de la música he visto que podemos ir mucho más allá. Así que la psicomagia es eso, es la mezcla. Utilizamos bueno, la música para que la persona entra y cuando entra yo voy con la persona más allá de donde lo que puede imaginar. Es una experiencia. Yo no creo que hay muchas palabras porque realmente la gente me pregunta, pero a ver, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué me vas a decir? No lo sé, no lo sé. 5 minutos antes no sé qué va a pasar, no sé lo que voy a decir. Es una conexión y la persona recibe de una energía más grande que yo. Yo lo que voy a hacer es solo un canal y ayudar a la gente a entrar en sí misma y a ver. Cuando ves, ya nunca puedes decir después, no lo sé, ¿sabes? No sé si me he resumido bien o no. Sí, sí, sí. Lo Sí, único, por si acaso, hay un sí, programa con una serie de actividades que se van a claro, realizar, o claro, por sea, supuesto. que lleva un orden, pero que lógicamente hay que conectar con, no es lo mismo el entorno virtual en el que estamos ahora, que el energéticamente estar en conexión y ver a esa persona que de alguna manera ya empiezas a analizar, psicoanalizar qué es lo que le hace falta, cómo puedes conectar con su alma. Y lógicamente eso no se puede saber con antelación, sino que es en ese momento cuando se ve por dónde tienes que llegar a esa persona y qué es lo que le hace falta sanar, por decir de una manera. Que la música o el camino hacia tu voz, lógicamente, es una manera de facilitar todo esto, que ya lo viste o lo Exactamente. encajasteis fácilmente hace unos años y que es lo que estamos ahora potenciando, o sea, de una actividad o de hora y media a un encuentro en el que hay muchas actividades, hay hasta baños de sonido en el agua, o sea, hay cosas súper interesantes que creo que va a ser súper potente para la gente que participe. Una cosa que quiero añadir, Joaquín, es que la persona tiene que estar preparada, ¿vale? Efectivamente es un retiro donde la gente va a disfrutar, porque tampoco no vamos a ir así, así, así. Hay momentos donde la persona se relaja, hay meditación, vamos a cantar, vamos a disfrutar del momento. Hay momentos donde también las personas pueden venir a verme fuera del trabajo, si siente que algo ha movido y quiere, por ejemplo, hablar conmigo 10 minutos, 20 minutos. Eso lo hago para que la persona se siente también, es como una conexión personal, no solo grupal. Yo estoy aquí para ayudar y apoyar a la gente, pero la persona tiene que saber que está preparada a vivir un momento. Y yo, por ejemplo, en los talleres que hice en Francia, en Granada, Málaga y otros países también, es que me dijeron siempre la gente me dice, has encontrado el punto de sufrimiento en 30 minutos e hice 2 años o 3 años de terapia y no lo he encontrado. Y no digo que la terapia no es buena, es muy buena. Yo la apoyo porque yo he estudiado también la psicología. No es algo que rechazo, pero por la persona que quiere entrar y ver, es el momento. Pero tiene que estar preparada. Eso lo digo y lo repito. Así que es importante. Volviendo un poco también a Andros, eh, ¿nos puedes decir algún instrumento que utilices o que vayas a utilizar? ¿De qué manera lo utilizas o cuál ves que va a ser más recurrente, ¿no? En cada una de las actividades o en cada una de ellas el instrumento va a ser diferente? ¿Cuál es el que más utilizas? Buena pregunta, Joaquín. Sí, ahí quería compartir un poco en lo que consiste la música para el silencio, que es otra cosa que vamos a compartir, aparte de un círculo de mantras, ¿no? Que son, aparte de pequeñas pinceladas, mis 3 intervenciones así principales en el retiro, ¿no? Y aquí se abre un paralelismo muy similar al que ha compartido Mo. Música para el silencio nace al igual que el camino de tu voz, de pues, experiencias que he ido teniendo y mi búsqueda incansable de músicas, como bien has explicado antes, de raíz, músicas ancestrales y antiguas, y músicas místicas que han sido utilizadas desde hace cientos y miles de años para volver a conectar con la fuente, para satisfacer ese anhelo que todos tenemos, ¿no? Como seres humanos. Y la música siempre se ha utilizado en esos contextos desde que el hombre es hombre, de alguna manera, ¿no? Entonces,
a raíz de todo esto, bueno, instrumentos, llevaré más de 10 instrumentos antiguos y contándolos. Venís en un autobús, ¿verdad? Pues ya veréis mi coche cómo va. Siempre con los amortiguadores bien, funcionando muy bien. Sí, a veces digo que tenía que haberme hecho armonicista y llevar una maletilla de armónicas y me hubiera sido mejor. No, agradecemos que traigas toda la parafernalia, todos los instrumentos, porque desde luego merece la pena. Pues sí, merece la alegría y para que sepáis también, yo vivo en un lugar un poco retirado. Como podéis ver, este techo es una construcción bastante rústica y vivo en un cortijo muy antiguo, en lo profundo de un valle en el que tengo que andar 20 minutos para llegar a mi coche cuesta arriba por caminos de acequias y lo tengo que llevar todo a cuestas, pero sin pero ninguno, nada me va a impedir compartir lo que no puedo no compartir de manera natural. Así que mientras el cuerpo me dé y por ahora estoy joven, pues lo seguiré haciendo. Y así por compartir los instrumentos y de qué va la música para el silencio. Yo en la adolescencia tocaba rock and roll y me gustaba el heavy metal, como a muchos chavales de mi edad y de mi cultura, de alguna manera, y eso fue cambiando rápido porque vi que a través de mi mirada de adolescente y de niño, eh, por qué los artistas tenían el derecho o ocurría que los artistas se expresaban de maneras en las que la mayoría de la gente no lo hacía, ¿no? Entonces yo encontraba en eso mucha curiosidad, era ¿por qué? ¿Será que entonces eso ha sido siempre como un incentivo a seguir indagando ahí? ¿Por qué tiene la música que nos sienta tan bien o que nos hace sentir esto o lo otro, ¿no? Y al final tiene que ver con emociones, básicamente. Entonces, en todo este camino, pues a los 17, 18 años, por ciertas experiencias, dejé el camino convencional, dejé los estudios, fue una crisis personal en la que nadie sabía nada, ni yo mismo, y fue una catástrofe, aunque siempre han confiado mucho en mí, gracias a Dios. Perdón, Sí, catástrofe es una prueba de fe, o sea que... totalmente. No, no hay ningún arrepentimiento para nada, estaba bien claro. Es de esto que dices, como decía San Juan de la Cruz, no hay sin otra luz ni guía que en la que tu corazón ardía, ¿no? Así Pues es. básicamente así. ¿Mm? Entonces, a raíz de mis viajes, he ido encontrando personas, he ido encontrando tradiciones, he ido dándome cuenta de todas las manifestaciones que nosotros como humanos hemos ido haciendo, ¿no? Para poder vivir y tener unas relaciones armónicas con nuestro entorno o con nuestra sociedad, y eso lo llamamos cultura. Y como bien dice Tridence McKenna también, no sé si lo conocéis, pues dice que la cultura no es tu amiga, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues lo que dice Mo, porque esto está basado en creencias, está basado en hábitos, está basado en una construcción mental que hemos ido haciendo a lo largo de los años y vemos como, por ejemplo, todavía en casi todas las culturas y sobre todo en la española, seguimos viviendo y celebrando tradiciones que ya nadie sabe cuándo se originaron ni cuál es el sentido, ¿no? De manera casi automática. Pues un poco va por ahí, ¿no? Entonces, estas tradiciones antiguas que han ido utilizando esta música, a mí lo que me ha llamado la atención es que sigue moviendo una cantidad de energía, una cantidad de devoción, una cantidad de amor, una cantidad de sanación en las personas que por su situación cultural las practican, sea la música sufí con el giro derviche, por ejemplo, y todos esos rituales, o sea, los cantos ceremoniales, la música medicina, en el chamanismo. Cualquier cultura va a saber que hay cantos, que hay música y por lo tanto hay instrumentos asociados a todo eso. En los que yo me centro, sobre todo, por citar algunos, la mayoría son de Medio Oriente, Oriente Medio, toda nuestra cultura de Mesopotamia, etcétera, Egipto y India. ¿M? Aparte de eso, utilizo diferentes técnicas de canto, como es el canto armónico de Mongolia, que viene de Tuva, realmente, no de Mongolia, que es una zona muy concreta que hay entre Mongolia y Rusia. Tienen una tradición de canto armónico alucinante. Os recomiendo a todos que hagáis así una pequeña búsqueda si tenéis tiempo y ganas de cantos armónicos de Mongolia. Simplemente vais a encontrar y vas a decir, wow, ¿en serio? Pues sí, eso lo puedes hacer tú también, simplemente. Es muy sencillo. También el canto Drupad de la India, que es un canto devocional que viene del Nada Yoga, esa tradición de una sensibilidad casi divina cuando tú escuchas un concierto de música india clásica. Es una hora y media de trance total, donde todo es improvisado, casi todo, ¿no? Y ahí está el paralelismo. A través de todos estos instrumentos a los que yo me he acercado con un máximo respeto por la tradición, yo estudié guitarra flamenca en mi adolescencia también, y fue lo que en un origen me hizo como
conectar más directamente con la etnomusicología y con ir a entender que realmente no existe nada puro, nada. Aquí, por lo menos, tal y como lo conocemos. Todo ha sido una inspiración y una mezcla de culturas por cómo ha surgido la historia aquí en la Tierra, ¿no? En los tiempos, por lo menos desde que se tiene constancia, ¿no? Entonces, a raíz del flamenco dije, wow, música árabe, wow, música india, tal. Empecé a indagar, empecé a viajar, a conocer gente que lleva muchos años en esta tradición, maestros de los que podía aprender. Y me he dado cuenta de que cada instrumento, si hay cientos y cientos de años, a veces miles, como es en el caso del ney, por ejemplo, tengo aquí uno para que lo veas. Bueno, ya os dais cuenta que no es un croma, no nos ha engañado, ¿eh? Este instrumento que veis aquí, que es el mecanismo de un chupete, como se dice en mi barrio, es una caña de Arundo Donax, que es el nombre científico, la caña del cañaveral de toda la vida, con la que más de uno tenemos cestas y de todo, ¿no? Este instrumento se lleva tocando exactamente igual, de los pocos que tenemos, sin ningún tipo de modificación, más de 5.000 años. Wow. Y en las pirámides ya se usaba, y en jeroglíficos aparece, tal cual, está aquí, ¿no? Esto. Es una caña hueca, con una ni embocadura, porque se toca de lado, lo cual es un poco complicado para empezar, pero tiene un sonido muy particular. Y el poeta Rumi... Tenemos curiosidad, por ver cómo suena. ¿Ah, sí? Sí. Pues igual, Claro. igual tenéis que venir al concierto de música para el silencio, pero voy a hacer una pequeña demostración, no sé si se va a apreciar la calidad. Gracias. Un placer. Hay una anécdota muy bonita que me gusta contar de este instrumento para que tengáis una idea del contexto, ¿no?, en el que emergen estas músicas y de dónde vienen y cuál es mi acercamiento hacia ellas, porque yo podría simplemente comprar por Wallapop un montón de instrumentos y decir, son instrumentos antiguos, vamos a tocarlos y a sanarnos. Pero hay algo también más importante ahí, y es que sería estúpido, eso es mi punto de vista, por supuesto respetando cualquier otro, ¿no? Más que estúpido por no usar esa palabra, sería no aprovechar un linaje y un conocimiento que, si bien hay cientos de generaciones detrás de personas que han dado su vida por la música, por sacar el máximo partido de cualquier instrumento que sea tradicional, como el caso del ney, que es uno de muchos, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo no voy a querer abrirme a aprender el código? Porque la música es una estructura invisible de frecuencias y es un código que tiene capacidad de tocar emociones y aspectos de nosotros, ¿no? Por eso cuando la escuchamos o escuchamos el ney o algo así, dices, wow, pero ¿a dónde me lleva? No lo sé, no lo puedo saber, pero algo siento, ¿no? Entonces se trata de reconocer eso. Eso es el sonido del ney, más el quien lo toca, la energía de esa persona que lo toca, más tu energía y tu estado de apertura hacia la experiencia, pero también cientos de años de desarrollo de códigos musicales, ¿no? Rumi decía que el sonido del ney es un anhelo de unión, un llanto, que en el momento en el que el hombre fue a cortar la caña del cañaveral, en ese momento de separación que simboliza nuestro nacimiento aquí, ya se produce de manera, pues, natural ese anhelo de volver a unir, de volver a la unión, de volver a la fuente, ¿no? Y por eso el ney suena así con ese lamento. Es un poema de Rumi muy bonito que me gusta contar para que entendamos de dónde viene. Ya Rumi en el siglo XIII sabemos que es uno de los poetas sufíes donde él inició el movimiento derviche con el giro, porque él de manera natural lo hacía, ¿no? Alguien muy conocido que me encanta leer y me da mucha inspiración. Entonces, como este instrumento, el laúd árabe, que también se toca en Turquía, se toca en Siria. Ahora después lo llamamos a ver que nos coge el teléfono. Entre otros está el bansuri, que es otra flauta de caña, pero traversa, que es la que tiene Krishna, por ejemplo. La flauta que tiene Krishna es un bansuri, que también lo llevo conmigo, llevo varios. Y la tradición, por lo tanto, he bebido de la tradición antigua de música clásica india con todos sus códigos y vais a ver que son muy diferentes. Son sistemas musicales para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando.
Aquí tenemos 13 notas por octava. Una octava es pues las teclas blancas hasta donde empiezan a repetirse otra vez, ¿no? ¿Sabéis cuántas tienen en Turquía por octava? Si tenemos aquí 13, tienen 54. Y en el sur de la India, en la tradición de Drupa, de la música sagrada devocional, tienen 72. O sea, para que os hagáis una idea de la capacidad que tenemos de estar sensibles a todos esos microtonos y por lo tanto cuando los utilizamos con conciencia lo que mueve en nosotros. Y eso es una de las explicaciones por qué cuando escuchamos música de por ahí vivimos cosas que tal vez no son las que escuchamos en música de aquí, salve la música clásica, los cantos gregorianos y otras músicas antiguas que tenemos en Europa también, ¿no? Pero quitando las músicas folclóricas, hablo de músicas sagradas realmente, ¿no? Que han sido utilizadas con este propósito de conexión. Instrumentos de percusión como el bendir, que es un pandero muy básico, tambor chamánico, arpas de boca, flautas de Bulgaria, de muchos sitios, no sé, llevo todos los juguetes que me caben en el coche. Y lo que pasa es que yo no sé qué va a pasar tampoco cuando los llevo, porque mi propósito es llegar al punto de poder dar un concierto con cada uno de sus instrumentos. Mi preparación consiste en yo con esta flauta en casa de forma natural puedo estar tocando todo lo que me dé mi situación actual de padre con un bebé de 4 meses y todo eso. Que ahora es algo nuevo. Pero gracias a Dios a él le gusta también mucho la música, así que cuando estoy con él sigo practicando igual. Pues en un concierto de música para el silencio es lo mismo. Depende de lo que esté pasando. Depende de cómo esté la energía, de cómo esté el silencio. A través de una meditación nos intentamos descondicionar para poder tener un estado de apertura. Entender que la música no la escuchamos por los oídos, realmente, a no ser que nos pongamos unos auriculares, sino que entra por cada poro de nuestra piel. Y el protagonista de la experiencia eres tú, porque eres tú el que estás viviendo la experiencia. Yo también la mía, pero tú estás viviendo la tuya. Entonces mi propósito es que todos estos códigos puedan entrar en ti y de una manera descondicionada tú puedas simplemente abrirte a observar qué pasa. Y ya pues de ahí cada uno vivirá su experiencia, ¿no? Ese es el punto. Entonces yo improviso todo. Cualquier instrumento, lo que ocurra, y por eso hemos tenido una sinergia tan guay. Como porque cuando él practica la psicomagia y nos subimos al escenario, o cualquier contexto que estemos, a mí de las cosas que más me apasionan como músico es ser capaz de estar sensible a lo que pasa en el aire y contextualizarlo con la música. ¿Por qué? Porque como bien ha dicho mi buen amigo Mo, la música es como, ¡guau!, acompaña eso y hace que llegamos a lugares, ¿eh? A lugares con otra profundidad, otra dimensión. Y al final todo lo que nos impide ser felices o sentirnos plenos, o viene de aquí, de la loca de la casa, como decía también San Juan de la Cruz, que me encanta, o viene de las emociones enquistadas que tenemos por cuestiones pasadas o traumas o lo que sea, ¿no? Entonces ya de manera natural la música es capaz que si ni siquiera intelectualizar llegue y te toque algo, tú digas, ah, y te aparezca esta memoria y ya lo gestionamos. Pero si encima acompañado de una parte de darse cuenta, como bien ha dicho Mo, una vez que miras y ves ya no hay vuelta atrás, ya es tu decisión, ¿no? Así que más o menos va de esto, la música para el silencio, que tendremos oportunidad de compartir también en el retiro un momento de música para el silencio, porque es otro camino al silencio, al fin y al cabo. Quería lanzar unas preguntas estas para los dos, ¿vale? Porque, ¿qué le diríais a la gente qué es lo que qué se va a llevar de encuentros como el que vamos a realizar? ¿Qué es lo que se llevan? No habléis los dos a la vez, por favor. Pues yo diría, no me gusta mucho esta palabra, pero porque la gente, cada uno interpreta la palabra como algo, la verdad. Porque lo que puedo ofrecer a la persona yo es la verdad, nada más, ni menos ni más. Pero la gente me pregunta a veces, me dice, pero ¿de qué verdad estás hablando? Cada uno, tú tienes la verdad. Bueno, yo no, mi trabajo, mi misión en esta vida no es juzgar a la gente sobre lo que quiere vivir. No voy a decir a nadie, tienes que cambiar el trabajo, tienes que separarte, tienes que casarte, No, no. ¿Cuál es tu verdad? Si estás aquí hoy conmigo en este retiro, en este momento conmigo, es porque has venido para buscar algo. Y no eres tú que has venido.
es tu alma que ha elegido, porque hoy hay unas cuantas personas conectadas, pero hay unas personas que van a venir. ¿Por qué? No porque he hablado bien o porque he vendido no sé qué, eso me da igual a mí. Es porque es el momento para ella, para la persona. Así que una cosa importante también es que lo veo en los talleres que hago, es que la gente se ríe mucho. ¿Por qué? No, de verdad. Doy fe, doy fe, doy fe. Porque, sí, sí, ¿por qué? Porque cuando se da cuenta de la trampa, de la estafa, de la farsa de este mundo, de cómo la persona ha vivido un problema como una carga, como un sufrimiento, cuando se da cuenta de la tontería que es, aunque es grave, y que puede salir a empezar a reír. Y eso es lo que yo permito a través lo que la fuente, Dios, permite también, es eso, es permitir a la persona de ver y de ver su verdad. Y cuando ve su verdad, pues es el momento de ir a donde quieres ir. Y ahí es la segunda parte del trabajo. Así que la psicomagia ofrece eso. La promesa es que la gente va a ver. Eso sí. Ahora, Andrés, te paso el bastón a ti. Pues a ver qué digo yo ahora. No lo sé lo que te apetece. De lo que sí puedo dar fe es del origen de esta propuesta y es que está preparada con todo nuestro corazón y todo nuestro ser al servicio para mí es como un árbol que da sus frutos, ¿no? Y están ahí para qué, pues para compartirlos, ¿no? Entonces para mí el sentido del don de cualquier persona es compartirlo. Es lo que cierra el círculo. Y gracias a esta sinergia y a la bonita amistad que tenemos con Moda al cabo de los años, pues de manera natural hemos llegado hasta aquí sin esfuerzo y ese es nuestro camino. Realmente, si tiene que ser, va a ser. Y así estamos aquí hoy es por algo. Entonces, lo que sí puedo dar fe es que estamos poniendo aquí al servicio todo esto que nos parece útil y que a nosotros nos sirve. Si no, no lo estaríamos haciendo. No hay ninguna otra razón por la cual estemos aquí, realmente. De eso puedo dar fe 100%. Ahora, ¿qué se va a llevar la persona a casa? Pues ya eso va a depender mucho de cada persona, de cómo lo viva ella y de cómo tal. Ahí creo que todos los que estamos aquí pues entendemos de lo que digo, ¿no? Ahora, por nuestro lado, vamos a procurar en toda nuestra capacidad humana y toda la capacidad de amar que tenemos para que nos sintamos en un contexto a gustos, nos sintamos en un contexto divertido, porque a veces cuando hablamos de espiritualidad, pues si se me permite la expresión, apretamos un poco el ojete así, ¿no? Y para mí, bueno, hay muchos caminos, pero en mi momento personal de ahora, me voy dando cuenta de que el humor es súper importante y cuando hablamos de crecimiento personal, pues básicamente es poder cambiar de perspectiva algo que hemos dado por defecto que es así. Y como decíamos, es tu verdad. La única verdad es la que engloba todas las pequeñas verdades y no hay nadie que pueda ni siquiera mencionarla, ¿no? Eso es así. Como bien dice el Tao también. Yo, como veis, me gusta citar muchas cosas. Me parece así. Entonces, ¿cómo cambiar de perspectiva? Muchas veces es salir un poco del drama y el humor para eso es una herramienta fundamental, fundamental. Y si veis a los iluminados y grandes maestros, lo que hacen es reírse todo el día de todo. Y afirmar por negación y darte a ti, a mí no me des la pelota, oye, yo soy maestro, lo que tú digas, pero la pelota es tuya, ¿no? Ahora podemos acompañarnos con cariño a los procesos de cada uno y dar las herramientas para que cada uno viva su experiencia. La intención de este encuentro es la transformación personal, es la toma de conciencia y si alguien que termine el retiro pues le ha ayudado a caminar un poco más ligero o a incorporar algunas prácticas a su vida cotidiana que le ayuden a estar en un estado de ánimo pues más disponible para la vida en general, para tener unas relaciones sanas, para estar feliz, pues joder, entonces ya sí que está. Así va a ser, así va a ser. La toma de conciencia, el relativizar las cosas en la coyuntura en la que vivimos y luego, lógicamente, pues tomar la rienda de tu vida y decidir, como bien decíamos. Simplemente una puntualización, porque hay una persona que nos consulta si podías repetir lo que era el orden de las vocales que has hecho antes ese ejercicio. Sí, claro.
Lo voy a repetir. Igualmente tenéis infinita información en miles de libros de yoga. También no solo las vocales, sino sonidos como lam, van, ram, etcétera, que yo personalmente no trabajo con ellos, pero también están ahí a disposición en el conocimiento general. Las vocales, según como a mí de manera intuitiva se me establecieron en el cuerpo, son las siguientes. U, desde el chakra raíz, U, O, ¿vale? En el segundo chakra, perdón, E en el segundo chakra, entre la O y la U, E, chakra sexual, O en el plexo solar, A, la más expansiva en el corazón, A, entre la A y la E para la garganta, el chakra de la comunicación, de la expresión, E para el tercer ojo, I para el chakra corona. Y todas las vocales tienen un movimiento energético que va en un sentido u otro. Por eso, por dar un dato curioso, el significado o el por qué cuando nos duele algo decimos ay, y por qué un karateca dice ya, pues lo vais a ver de una manera muy sencilla. I, es que yo esa información, dolor, la estoy sacando de mi cuerpo. Ay. Qué bueno. La A es la expansiva y la I es la vertical. Y IA es lo contrario. Estoy cogiendo energía del entorno para canalizarla en un punto concreto. Es un ejemplo muy, muy sencillo para que veamos un ejemplo práctico de cómo se puede utilizar esto o un entendimiento, ¿no? De cómo lo damos por hecho de que es así, pero es una explicación posible. Muchas gracias. Hay una cosa, Joaquín, si me permites que... Sí, Has dicho la palabra es relativizar las cosas y quiero solo cambiar un poco la palabra porque relativizar no es exactamente la palabra que uso, porque relativizar significa que la persona estamos intentando bajar lo que vive o el nivel de su sufrimiento o de su dolor y no es eso. Por ejemplo, es que la persona se da cuenta sola. Por ejemplo, una cosa, yo he tenido muchas dificultades con mi padre de pequeñito. Mi padre no era la persona adecuada para darme la confianza en mí, etcétera, etcétera. Y me ha puesto muchas creencias limitantes en mi cabeza. Y entonces yo, hasta los años 25, entre 25 y 30, yo tenía estas creencias limitantes y no podía salir de estas creencias porque las tenías como real, de verdad, mi padre sabe. Y un día me he despertado y digo, vamos a ver, si por ejemplo podría volver en el pasado con mi edad, 30 años, y encuentro a mi padre con 30 años, somos dos chavales de 30 años, y lo veo en un bar tomando un café, una cerveza o algo, y ya empezó a hablar con él. ¿Qué tipo de persona es realmente mi padre? Y he visto que no es la persona que tenía como un Dios, como darle tanta importancia. He visto que ha bajado, su nivel ha bajado, porque de repente estaban dos hombres juntos. Y de este momento digo, este hombre no podría ser mi amigo, porque no tenemos la misma, la percepción, no tenemos la misma manera de ver el mundo, de pensar, de sentir. Y a partir de este momento, solo este toma de conciencia me ha permitido de bajar la creencia que tenía en mí. No tenían tanto poder sobre mí, ¿sabes? Eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias. Está levantando la mano Maite. Si quieres, abre el micrófono y si quieres consultar algo, por favor, Maite. Sí, muchas gracias. Mira, es que he escuchado a Andrés cantar los armónicos y me he quedado alucinada porque me encanta cómo lo hace. Y por otro lado, lo que me pasa es que yo soy la típica persona que dicen que no la dejan cantar ni en la ducha. Y es que es literal. O sea, es que en casa, si alguna vez se me ocurre ponerme a cantar, es que me mandan callar la boca. Entonces, realmente podría llegar a servirme, o sea, es que la verdad es que a veces pienso que es que ni llego a entender, ni yo, o sea, me siento como muy, muy limitada. Realmente podría llegar a servirme la terapia que está utilizando. Oye, no sé si me explica la pregunta. Muchas gracias. Sí, alto y claro. Muchas gracias por plantearla. A ver, dos cosas. La primera, igual la solución es cambiar de casa.
Si no te dejan cantar en casa, es una opción. Estoy medio de broma. Pero muchas veces el contexto es importante, porque cuando los demás tienen una idea preconcebida de quiénes somos, y no somos nunca el mismo, ni en ningún segundo que pasa somos el mismo, pues eso muchas veces, por experiencia, todos sabemos que llega un momento en el que ciertas relaciones nos impiden avanzar en nuestro camino, ¿verdad? Este no es el tema de hoy, pero lo lanzo así por si sirve de algo. En el caso de lo que planteas del camino de tu voz, yo personalmente no considero que sea una terapia. Yo no soy terapeuta. No me considero como tal. Yo doy herramientas que a mí me sirven. Y la terapia ocurre en ti en el momento en el que tú te sientes bien haciéndolas y sientes que te aporta algo. Entonces, la única manera de saberlo es experimentándolo. Si tú tienes la llamada, te invito a que vengas, 100%. Porque a lo mejor aprendemos y descubres algo. Ahora, desde mi experiencia y con toda mi humildad, digo, es sorprendente. Es sorprendente que cuando salimos de ese contexto condicionado a otro contexto también condicionado, porque nunca estamos, siempre hay condiciones de alguna manera, ¿no? En este caso soy yo quien imparte el taller, tú estás aprendiendo, bueno, eso ya son condiciones, ¿no? En el momento en el que sales de ese contexto condicionado a otro contexto que está condicionado, pero polarizado inversamente, que está condicionado para que tú puedas expresarte quién eres en ese momento, porque no te vamos a juzgar si cantas bien o cantas mal. Esto no va de eso. Esto va de que tú puedas habitarte a ti misma y utilizar las herramientas que la vida te ha dado en este cuerpo humano de una manera diferente. Por ese momento, para que luego tú en tu día a día puedas pues ir utilizando todo eso en tu cotidiano. Y cada vez tengas la capacidad de transformar cómo tú te habitas a ti mismo o a ti misma gracias a estas herramientas y cualquiera otra. Entonces ahí es donde ocurre la terapia realmente. Pero no es una terapia, aunque puede ser terapéutico, y de hecho lo es. Estar en un grupo de gente, todos cantándola con el corazón abierto y poniendo la intención en eso y en enviar esa energía a todo el mundo, a los que tal vez no tengan esa oportunidad por su situación personal de poder expresarse a sí mismos, pues eso es terapéutico también. Entonces, no sé si he resuelto tu pregunta con todo mi cariño. Por lo menos me has animado, que ya es bastante. Muchas Ole. gracias, Andrés. Pues nos vemos prontito, inshallah. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, por decirlo de una manera. Si hubiera alguna pregunta más, pero no veo ninguna en el chat ni nadie levantando la mano, así que si queréis aportar ya como cierre alguna conclusión de cara a la actividad y de cara a lo que hacéis, Mo, si quieres, y luego Andro para cerrar. Pues la verdad no sé qué añadir porque no, de verdad no sé, yo creo que he dicho todo. Improvisa. Improviso, pues sí, invito, eso es una llamada personal, hay que sentirla, no es mental, la siento, porque la mente puede resistir un poquito, ¿sabes? Porque decir, hoy dónde voy, y qué va a pasar, y a lo mejor pero el corazón no miente, ¿vale? Yo trabajo mucho, la psicomagia se dedica especialmente, y lo repito, a una conexión con el ser y con el corazón y la fuente. Y eso no pasa por la mente. Así que si una persona siente la llamada de corazón, va a vivir una experiencia fenomenal. Eso lo prometo. Si no siente, pues no es el momento, está bien también. Así que gracias a todos y a todas. Gracias, Mo. Andro. Bueno, por mi parte, súper agradecido de compartir este ratito y deseando que tenga lugar este encuentro y que podamos celebrar juntas y crecer juntos y juntas en este fin de semana. Conocernos un poquito mejor a nosotros mismos o por lo menos ver las cosas no desde otras perspectivas, porque si no, Mo me va a decir... No. Te va a corregir. No. Tal vez pasemos por otras perspectivas, pero no ese es el asunto. Vamos a ir a otra cosa, ¿no? Entonces sí, deseando encontrarnos y bienvenidos y bienvenidas todas y todos los que tengáis la llamada. Será un gran placer compartir con vosotras y vosotros. Bueno, muchas gracias a los dos, gracias a todos los que habéis estado presentes y atentos y a los que escucharán a posteriori este Zoom y de nuevo lanzar esa invitación para los días 1, 2 y 3 de julio aquí en Aranjuez, Madrid, España, de esta actividad de psicomagia con Mo y con Andro.
Dos bellas personas que aportan desde su humilde experiencia y desde su trabajo y pues esa pequeña luz para de alguna manera cambiarnos y concienciarnos para que sepamos elegir el camino. Toda una experiencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gracias a ti, Joaquín. Joaquín. Gracias. Un gran placer. Un abrazo Tengáis para muy buena todos. tarde. Igualmente. Gracias.